Gloria a Dios, hermanos. ¿Cuántos están contentos? ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su pueblo. Aleluya. Toda la gloria sea para nuestro Dios, hermanos. El tema de hoy se titula Dejando el viejo hombre. Amén. Gloria a Dios. Eso es algo muy importante dentro de nuestras vidas. Amén. Hablamos del cuál es el viejo hombre. El viejo hombre es el terrenal. Amén. El que pone como más importante todas las cosas del mundo. Y tenemos que darle entrada al hombre celestial. Amén. El cual solamente puede ser creado cuando hay corazones dispuestos. Cuando hay gente dispuesta a recibir a Dios, a recibir esa transformación que solamente Dios puede dar en la vida de sus hijos. Amén. Y para eso vamos a leer primero Primera de Corintios capítulo 15, versículo del 45 al versículo 50. Primera de Corintios 15. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45 al versículo 50. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice así en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice así. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Amén. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Amén. Y así muchos de nosotros, hermanos, antes de conocer a Cristo, pues éramos como animalitos, solamente nos guiábamos muchos por nuestro razonamiento. Pero ahora muchos de nosotros, no solamente por el razonamiento, sino por la palabra de Dios. Amén. Amén. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Amén. ¿Qué quiere decir? Que para que nosotros podamos entrar en el reino de Dios, mis queridos hermanos, tiene que haber una vida transformada, una vida cambiada, hermanos. Amén. Y eso solamente es un proceso que Dios lo puede hacer. Lo puede hacer en la vida del hombre si el hombre está dispuesto en su corazón. Solamente Amén. si el hombre dispone su corazón. Amén. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que cuestionan lo que Dios dice a través de su palabra. Dice, no, es que yo no creo. No, pues si ya no crees, eso es lo contrario de la fe. Y la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Solamente a través de la fe le podemos agradar a Dios. Y la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Y el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tiene que creer, no solamente decir yo creo en Dios. La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. ¿Sí? Ellos reconocen el poder de Dios, pero eso no quiere decir que los hace salvos. Hay mucha gente que puede creer en Dios, ¿sí? Mucha gente dice, es que cada quien cree en Dios a su manera, o cada quien ama a Dios a su manera.
Pero Jesucristo no dice eso. Jesucristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice que cada uno lo puede amar a su manera. No, aquí están las reglas, hermanos. Y todos, desde el más pequeño hasta el más grande, tenemos que sujetarnos a las reglas que Dios estableció en su palabra. Amén. Amén. No hay nadie que esté por encima de las reglas de Dios. Porque sobre el alto, dice la palabra de Dios, hay otro más alto. Y ese más alto es nuestro Dios, el cual nos da las instrucciones de todo lo que debemos de hacer. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. ¿Para qué? Por eso Jesucristo no creó religiones. No había necesidad de crear religiones. Si salen nuevas religiones cada día, es por los pensamientos del hombre. Es porque muchas de las religiones, las doctrinas no se basan en la palabra de Dios, hermanos. Tenemos reglas, todos tenemos reglas. ¿Y esas reglas están dónde, hermanos? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Y si nosotros permitimos que la palabra de Dios more en nosotros, Cristo va a ser formado en nosotros. Amén. Amén. Si nosotros le damos entrada, hermanos, porque déjame decirte que a lo mejor es algo que muchos de nosotros ya lo sabemos. Hemos leído Apocalipsis 3:20 y decimos, ¿qué dice la palabra de Dios? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si alguno oye, ¿qué dice? Mi voz. ¿Y qué es la voz de Dios? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la voz de Dios. Y cuando nosotros estamos aquí, Jesús está tocando en nuestro corazón. Y si nosotros permitimos que esa palabra entre en nuestras vidas, va a morar en nuestras vidas. Y va a restaurar todo lo que hay dentro de nosotros. Amén. Si nosotros venimos, abrimos la puerta, le permitimos a Dios que entre a través de su palabra, porque Jesucristo dijo, mis palabras son vida, son espíritu y son vida. Amén. La palabra de Dios es la verdad, hermanos. Si nosotros permitimos que esa palabra entre dentro de nuestras vidas, hermanos, todo lo va a restaurar, hermanos. Amén. Porque la palabra de Dios dice que por la misma voluntad del hombre o por el poder del hombre, el hombre no va a poder. La misma Biblia dice en Jeremías, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. El hombre por sí solo, por su fuerza de voluntad, no va a poder ordenar sus pasos. Medio va a arreglar algunas cosas, pero no en su totalidad. Porque solamente la palabra de Dios es esa espada de dos filos que atraviesa, que parte todo nuestro ser, hermanos. Llega hasta lo más profundo de nosotros y saca lo más enterrado que hay en la vida del hombre. Amén. Y cada vez que venimos, hermanos, va sacando cosas sucias de nuestra vida. Va sacando el hombre terrenal para que quede el hombre celestial, hermanos. Un hombre perfecto, creado según Dios, conforme a la semejanza de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque ese hombre espiritual existía en el huerto del Edén hasta que desobedeció y perdió esa semejanza. Hoy tenemos que volver a la semejanza de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado
en vosotros. Amén. ¿Se dan cuenta cómo, por eso dice la palabra de Dios, que el primer hombre de la tierra terrenal, el segundo hombre es el Señor, es del cielo? Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, Adán, alma viviente. El postero era Adán, espíritu vivificante, hermano. ¿Por qué? Porque Él nos vivifica. Si nosotros permitimos que Él entre en nuestras vidas, Él va a vivificar nuestra vida. Amén. Y es lo que pasa. Dice la palabra de Dios, es algo muy maravilloso, hermanos. Por eso dice Él que toca la puerta. Le dejamos entrar y Él empieza a formarse dentro de nuestras vidas. Por eso aquí el apóstol Pablo lo dice claramente: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando los hermanos decaen, hermanos, nosotros sufrimos, hermanos. Nos acordamos de los hermanos en nuestras oraciones. Señor, ayúdales, dales la fortaleza hasta que sean formados, hermanos. Amén. Amén. Pero para eso debemos de permitirles. Dice la palabra de Dios en Juan: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Amén. Si nosotros lo recibimos, hermanos, Él nos hace sus hijos. Él empieza la transformación en la vida del hombre. Amén. Pero solamente eso puede pasar si nosotros se lo permitimos. Amén. Si se lo permitimos, pero no solamente con palabras, no solamente es decirle: Señor, yo te lo permito. No, es demostrarle que yo quiero esa transformación en mi vida. Y eso empieza desde que le empezamos a buscar. También desde que nos empezamos a congregar, desde que empezamos a hacer a un lado todas las cosas y ponemos como más importante las cosas de Dios. Cuando yo vengo a este lugar, yo le estoy pidiendo a Dios que me limpie, que me transforme, que me dé vida, que me haga un hombre celestial, que me ayude a dejar el hombre terrenal. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque pasa, hermanos, también que hay gente que le cierra la puerta a Cristo. Amén. Cuando la gente le cierra la puerta a Cristo y la palabra de Dios no mora en ellos, Él no puede hacer su transformación, porque Él respeta el libre albedrío que nos regaló desde el huerto del Edén. Amén. Y desde antes a los ángeles les dio libre albedrío. ¿Por qué sabemos que los ángeles tienen libre albedrío? Ellos pueden decidir servirle a Dios o desobedecer. Nos damos cuenta porque el diablo se rebeló contra Dios. ¿Qué quiere decir? Que tienen libre albedrío. Y en este tiempo aún se pueden rebelar. Por eso dice la palabra de Dios que si un ángel del cielo descendiera y les muestra otro evangelio diferente a lo que estamos hablando, sea anatema, sea maldito, dice la palabra de Dios. O sea que hasta el día de hoy puede acontecer, hermanos. ¿Por qué? Porque hay libre albedrío. Dios respeta el libre albedrío de cada uno de nosotros, la decisión de cada uno de nosotros. Si queremos seguirlo, lo podemos seguir. Amén. Si no lo queremos seguir, es decisión propia. Amén. Como lo hicieron los judíos que estaban en ese tiempo. Vamos a leer Juan capítulo 8. Amén. Capítulo 8. Versículo. Vamos a leer del 34 al 37. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Fíjense cómo dice, hermanos. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es esclavo del pecado. Por eso la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso Él necesita liberarnos totalmente del pecado. Amén. Dice, el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios está en este lugar? Aquí hay una libertad, hermanos. Aquí Dios nos hace libres. Amén. Porque Él es el que tiene el poder de romper las cadenas, hermanos. Él es el que tiene el poder de hacer que todo lo que antes o todo lo que nos agrada del pecado ya no nos agrade. Él es el único que tiene ese poder, hermanos. Nosotros por nosotros mismos no vamos a poder. Vamos a seguir haciendo lo que a Dios no le agrada, hermanos. Si nosotros le abrimos el corazón a Dios, buscamos, ¿no? Y vamos a llegar aquí, nuestro Dios no juzga a nadie, ni nosotros tampoco tenemos la facultad. Lo único que hacemos es pues ayudar a las personas a través de la palabra de Dios para que la gente sea liberada, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque en algún momento nosotros también estuvimos encadenados, pero Dios nos hizo libres. Pero fue su poder, fue su Espíritu Santo, hermanos. Nosotros por nosotros mismos nunca hubiéramos podido. Dice aquí, dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Qué quiere decir? Que no le permitieron la entrada a la palabra de Dios. Amén. Hay muchos de ellos que conocían la palabra de Dios, pero no la ponían en práctica, hermanos. Amén. Entonces nosotros debemos de permitir que esa palabra entre en nosotros, hermanos. ¿Para qué? Para que produzca ese efecto del versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si tú dices, Señor, yo reconozco que he estado equivocado. Yo reconozco que soy pecador, que he faltado a tu palabra, Señor. Reconozco que necesito tu ayuda, Señor. Ayúdame. Y Dios te va a ayudar. La palabra de Dios dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice la palabra de Dios que nuestro Dios no nos paga conforme a nuestras obras, sino conforme a su misericordia, hermanos. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey por eso? Él nos paga conforme a su misericordia, hermanos, conforme a su amor. ¿Y qué es lo que quiere? Que lo conozcamos, que lo busquemos. Amén. Para que no creamos en cualquier cosa, hermanos, sino creamos en el Dios vivo, hermanos, en el cual, estando en su presencia, Él te muestra muchas maravillas, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto la gloria de Dios? Aún hemos visto a nuestros hijos, clamamos a Dios y Dios los ha guardado, hermanos, de muchísimas cosas, mientras que otros murieron. Pero nuestros familiares, por la misericordia de nuestro Dios, los ha guardado, hermanos. Eso es algo muy maravilloso, hermanos. Amén. Entonces, por eso es algo muy importante esto, hermanos. Vamos a leer Juan capítulo 3, versículo del 1 al versículo 8. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es tu nombre, Señor maravilloso. Amén, gloria a Dios.
Aleluya. Amén. Capítulo 3 del 1 al 8. Fíjense lo que dice, hermanos. Gloria a Dios. Dice aquí: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Y es un proceso, hermanos. Hay que nacer de nuevo. Amén. Amén. Hay que nacer de nuevo. Y aquí nos dice cómo es la forma. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Sí? Porque eso es lo malo. Cuando nosotros apenas no estamos dentro de la presencia de Dios, no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y podemos entender carnalmente las palabras de Dios. Pero cuando estamos dentro de la presencia de Dios, ya entendemos el mensaje verdadero de parte de Dios. Amén. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Muchos de nosotros ya hemos nacido del agua. Amén. Si alguien no ha nacido, es necesario procurarlo. La palabra de Dios dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de los muertos. Mira, ¿qué pasa? Que el bautismo te salva, hermanos, pero no te quita las inmundicias de la carne. Amén. Eso solamente te lo puede dar el segundo nacimiento. Por eso aquí la palabra de Dios dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Hay que nacer de qué? Del agua. Y después debe de nacer uno ¿qué? Del Espíritu. ¿Sí? Porque el nacer del Espíritu es el que te quita las inmundicias de la carne. Amén. A lo mejor varios de nosotros ya fuimos bautizados. Ahora, ¿qué falta? Nacer del Espíritu. Porque una persona cuando nace del Espíritu, nace un ser celestial, hermano. Un ser que no tiene la mirada en las cosas de los hombres, sino que su corazón está en el reino de Dios, como dice la palabra. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Ahí también vamos a estar nosotros, si nuestros ojos están puestos en Jesús, en el consumador de la fe, hermanos. Vamos a estar con Él en la eternidad. Por eso debemos de procurar hacer morir el viejo hombre. Amén. Para que nazca ese celestial y podamos tener totalmente la entrada al reino de los cielos. ¿Es fácil? No es fácil, hermano. Si fuese fácil, hermano, hace mucho tiempo que ese lugar estaría llenísimo, hermanos. La palabra de Dios dice que el camino fácil es grande, es espacioso. Mucha gente quiere entrar por ahí, ¿sí? Mucha gente hay en muchas religiones, hermanos. Testigos de Jehová, mormones, la luz del mundo. Y dicen, no, yo aquí me siento bien a gusto. Dice, no, ustedes siempre están ahí dándote. Y allá donde yo voy no me dicen nada. Pues sí, por eso se siente bien a gusto, hermanos. La gente, ¿dónde quiere estar? En un lugar donde no le digan nada, hermano. No donde te van a sacar, o donde Dios va a sacar todo lo que tengas oculto dentro de ti, hermanos. Y no exhibiéndolo a todos, no, porque cada uno sabe lo que es. Y la palabra de Dios va hablándonos a cada uno
en lo personal, hermanos. Sabe, el Señor sabe si hacemos bien o hacemos mal. Eso es algo de nosotros, hermanos. Amén. Nadie sabe lo que hay en el hombre sino el espíritu que sale en el hombre y Dios, hermanos. Dios sabe todas las cosas. Amén. Entonces, por eso es muy importante. Dice aquí la palabra de Dios: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Amén. Si nosotros somos de la carne, ¿qué vamos a dar? ¿Qué fruto vamos a dar? Carnal. Vamos a estar hablando de la carne. Si nosotros estamos viendo que yo hablo cosas de la carne, Señor, quítame eso, Señor. Transfórmame, cambia mi vida. Tú clamas a Dios y Él te contesta. Amén. Tú le pides su ayuda y Él te va a ayudar. La Biblia dice que nuestro Dios está atento a la voz de su pueblo. Amén. Dice la palabra de Dios, dice: no te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento, dice, sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Porque una persona que no ha leído la palabra de Dios no sabe a dónde va. Amén. Y una persona que no sabe nada de la palabra de Dios y nos ve a nosotros, piensa que solamente estamos perdiendo el tiempo porque tampoco sabe a dónde vamos. Pero los que estamos en la presencia de Dios, a través de la Escritura sabemos a dónde vamos, hermanos. Amén, gloria ¿Dónde a Dios. está nuestra morada, hermanos? Que no buscamos algo terrenal, sino algo celestial. ¿Por qué? Porque lo terrenal, hermano, ¿qué crees? Tiene fecha de caducidad, hermano. Todo lo que trabajemos aquí en la tierra se va a quedar, hermanos. Y todo lo que hagamos para el Señor, hermanos, es eterno. La palabra de Dios dice que cuando nosotros partamos de esta vida, vamos a descansar de nuestros trabajos, pero nuestras obras seguirán con nosotros. Todos los que trabajemos para el Señor tenemos un galardón de parte de Dios, una recompensa. Dice la palabra de Dios que no hay quien prenda aún la luz en el altar de Dios de balde, hermanos. Nada hacemos de balde en la presencia de Dios. Todo tiene una gran recompensa, hermanos. Una grande recompensa, hermanos. Y no solamente Dios nos recompensa en su reino, también aquí en la tierra, hermanos. Amén. Si nosotros trabajamos para Él predicando la palabra de Dios, la Biblia dice, el obrero es digno de su salario. Y no solamente te paga con cosas que puedas tener aquí materiales, hermano. Te paga con lo más hermoso, hermanos. Con lo espiritual, hermanos. Eso es lo más maravilloso que el hombre puede tener. Amén. Dice la palabra de Dios, ¿qué dará el hombre por su vida? ¿O de qué le sirve ganar a todo el mundo si al final va a perder su alma? No sirve de nada, hermanos. Amén. Por eso es algo muy importante seguir a nuestro Dios, creer en lo que Dios nos habla a través de su palabra, hermanos. Buscar su presencia, hermanos. De verdad, ¿qué de malo nos dice Dios? No tomes, no digas mentiras, no codicies las cosas que no son tuyas. Esas cosas son buenas, hermanos. La Biblia dice, no destruyas el templo de Dios. Eso te conviene hasta a ti, porque eso es un gran sufrimiento, hermanos. ¿Cuántas personas no han muerto por vicios, hermanos? Se destruyen a sí mismos y destruyen a toda su familia. Es un dolor terrible, hermanos. Dios quiere lo mejor para nosotros, no quiere lo peor. Pero nosotros debemos disponer más que nada nuestro tiempo, hermanos, para el Señor. Amén. Vamos a leer lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 15, hermanos. Gloria a Dios.
Colosenses capítulo 3 del 1 al 15. Fíjense cómo dice, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, pues, haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Si nosotros somos de los que hemos ya resucitado, tenemos que buscarlo de arriba, hermanos. Poner como más importante las cosas de arriba. Por eso la Biblia dice en el libro de Proverbios que si buscares la sabiduría como a plata, como a oro. ¿Qué quiere decir? Que si tú buscas la sabiduría, como le pones empeño a tu trabajo, hermano, tú tendrías esa sabiduría. Eso es lo que está diciendo. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, hermanos. Sublimes. Algo muy maravilloso, hermanos. De verdad, eso es algo, yo creo, como dice la palabra de Dios. Cosa que ojo no vio, ni ha subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Amén, gloria a Dios. Para Amén. los que le buscan. Amén. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todo esto, dice la palabra de Dios, es una idolatría. ¿Con qué puedo hacer morir todo eso, hermanos? Volviendo a nacer. El hermano dice, leyendo la palabra. Sí, hermanos, la palabra de Dios es una espada, hermanos. Una espada. Y cuando tú entierras esa espada, hermanos, va a matar todo lo malo. Y va a producir la vida de Dios, hermanos. Amén, gloria a Amén. Dios. Amén. Entonces nosotros, hermanos, a través de la palabra de Dios, a través de la oración, hacemos morir al hombre terrenal. Pero si a nosotros se nos olvida orar, hermanos, en la mañana, orar en la noche, hermanos, porque en la mañana, ¿qué tenemos que decir? Tenemos que estar orando, tenemos que acordarnos de esa parte donde dice el Señor que cuando oremos, todo lo que tenemos que recordar: Señor, no me dejes caer en tentación, líbrame del mal. Pero si la gente no lo pide, ¿cómo va a pasar eso, hermanos? ¿Cómo no vamos a pasar por diferentes cosas si nosotros no pedimos la ayuda? Amén. La ayuda está ahí, debemos de tomarla. Señor, ayúdame. A lo mejor el día de hoy, desde ayer, Señor bendito, permíteme que vaya a tu presencia. Que aunque se me interponga algo, yo llegue a tu presencia. Es una guerra, hermanos. Es una guerra espiritual, hermanos. Va a haber cosas que te van a querer impedir que tú llegues a la presencia de Dios. Pero esta guerra no es carnal, hermanos. Es una guerra espiritual, hermanos. Y esta guerra la ganamos desde el momento en que llegamos aquí, hermanos. Amén. Acuérdense, la palabra de Dios habla de Josafat, él cantándole a su Dios, y Dios le estaba dando la victoria, hermanos. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Mientras nosotros le cantamos al Rey, mientras que nosotros declaramos que la palabra de Dios es verdad, Dios nos está dando la victoria. Amén. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué quiere decir?
que hay hijos desobedientes. Que en algún momento, si la persona persiste en el pecado, va a tener la consecuencia de sus actos. Amén. En algún momento, porque todos estamos sujetos a esta palabra. Y esta palabra no la dio cualquier persona. Hay mucha gente que se jacta de que no le pasa nada. Y muchas personas ahí andan ahí haciendo todo lo que quieren. Y mucha gente dice, ¿por qué no le pasa nada? Si lo que está haciendo él es malo, ¿por qué no le pasa nada? Porque Dios es misericordioso. Porque el mismo tiempo que Dios le da a los hombres del mundo para que se arrepientan, también se los da a sus hijos desobedientes, hermanos. Amén. Les da tiempo que se arrepientan antes de que vengan las consecuencias. Sí, amén. Sí, porque todos estamos sujetos a esta palabra. Y si alguno se llame apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, hermanos, Dios toma nota de todas las cosas, hermanos. Y ninguno hay que esté sobre la ley de Dios. Pero Dios le da a todos la oportunidad. Hermanos, yo he escuchado de hermanos que iban a congregaciones grandísimas, de 5,000 personas, hermano. Y se deshizo todo se acabó. ¿Por qué? Porque había desobediencia, hermanos. Entonces, ¿qué nos esperamos nosotros? Amén. Dios nos da a todos tiempo, hermanos. Amén. Por eso nosotros debemos de procurar tener la imagen del hombre celestial. Amén. Porque en algún momento, como lo dijo el rey David, nuestros pecados nos pueden alcanzar. Las consecuencias nos pueden alcanzar. Hoy tienes una nueva oportunidad, hermano. Dios es grande en misericordia, tardo para la ira y se duele del castigo, hermanos. Se duele. Lo único que quiere es que nos arrepientamos, que lo busquemos, que estemos bien en su presencia. Dice la palabra de Dios que el que haga volver al hermano del error cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué? Porque todos esos pecados en algún momento le iban a alcanzar, hermano. Y la consecuencia iba a ser grave. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Amén. Y eso es una palabra que no solamente es para ustedes, es para todos. Amén. Para el que quiera ser demasiado grande y el que es pequeño, son para todos las palabras. La Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Entonces, esos son reglas, no del hombre. Son reglas celestiales, hermanos. Son mandamientos de Dios. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Si nosotros mentimos, hermanos, ¿qué está pasando? Ese hombre sigue siendo terrenal. Si sigue diciendo mentiras, hermano, ¿es un hombre qué? Terrenal. ¿Lo digo yo? No. Lo dice la palabra de Dios, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dice, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, para que vayamos entendiendo cómo se renueva ese hombre celestial a través del conocimiento, hermanos, de la palabra de Dios. Amén. Eso es algo muy, muy maravilloso. Donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino Cristo es el todo y en todos. Amén. Y más antes, hermano, ¿qué les dijo el Señor?
El que el que quiera ser el mayor de vosotros sea vuestro servidor. Amén. Amén. Vuestro servidor. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ¿quiénes son los mayores dentro de la casa de Dios? Se puede decir. ¿Quiénes son los mayores? Los que tienen ministerio, hermanos. Los que tengan algún ministerio son los mayores. Y los mayores tienen que ser los servidores, hermanos. De esa forma funciona. Las reglas no las estableció un hombre, las puso el Señor. Amén. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Amén. Imagínate, hermanos, ¿qué es lo que debe de abundar en la vida de un hombre que trae la imagen del celestial? Sed misericordiosos, porque yo vuestro Padre, dice que Él es misericordioso. Nosotros debemos de ser misericordiosos como Dios. La palabra de Dios dice que el que no tenga misericordia, también Dios no va a tener misericordia de él, hermanos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Eso es una cualidad de los hijos de Dios. Amén. Tener misericordia. Amén. Una persona que no tiene misericordia se encuentra a otro afuera y le recuerda todo lo que ha hecho, hermanos. Uno que es misericordioso, no, hermano, levántate, échale ganas. Yo oro por ti, hermano. Vamos, levántate, hermano. Amén. Porque esa es una cualidad que debe de haber entre los hijos de Dios, hermanos. La misericordia, hermanos. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, hermanos. Amén. Amén. Sí, gloria a Dios. Aleluya, qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. Dice, de entrañable misericordia, de benignidad, o sea, ser buenos. Amén. Con los demás, de humildad. Amén. No nos puede ganar la soberbia. El rey de los soberbios es el diablo, hermanos, que el Señor reprenda. Amén. Y nosotros no somos hijos del diablo. Nosotros somos hijos de Dios. Amén. Debe de haber humildad dentro de nuestras vidas. No debemos de ser altivos. De mansedumbre. Amén. Debe de haber servicio en nosotros. De paciencia, hermanos. Amén. Debemos de ser pacientes unos con otros, llevando la carga los unos de los otros, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios que cuando nos reunamos, hermanos, es para cánticos, salmos, himnos, para cosas que nos van a edificar unos a otros. Porque la palabra de Dios dice que hay palabras que son como golpes de espada, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios, aún dice que cuando prediquemos, la palabra debe de ser sazonada. Amén. Es como a los niños, tratamos de darle a veces verduras, pero es lo sazonado para que le sepa rico lo que le estamos dando. Así la palabra, hermanos. Amén. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Dios dice que en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos, hermanos. Eso debe de haber, hermanos. Paz, hermanos. Amén. Recordando que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades de las regiones celestes, contra huestes de maldad. Amén.
Debe de haber esa paz, hermano. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ahí hay algo muy importante. Hace un rato leíamos que la palabra de Dios no moraba en los que no la recibieron. Y en nosotros debe de ser ¿qué? Lo contrario, hermanos. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Debemos de estar llenos de esa palabra. Porque la palabra de Dios nos da vida, hermanos. Mis palabras son espíritu y son vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y como le pasó a Jeremías, dice que su palabra era como un fuego, el cual no pudo sufrir. Se quería morir, pero la palabra le volvió a dar vida, hermanos. Amén. Cuando la palabra mora en abundancia en nosotros, hermanos, a veces hay veces que queremos desmayar, pero si la palabra mora en ti, hermanos, te da vida, hermano, no te deja. Tengo que regresar, tengo que ir, y resucitas, hermano. Entre más comamos, más vida tenemos. Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. ¿Cómo vamos a exhortar? ¿Nada más exhortar por exhortar? No, hermanos, debe de haber sabiduría, debe de haber inteligencia en lo que hablo. Si yo le digo esto a mi hermano, ¿qué va a producir en él? Debo de pensar las cosas. Amén. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y todo lo que hagamos, en otra parte dice que lo hagamos como si lo hiciéramos ¿para quién? Para el Señor, hermanos. Algo perfecto, hermanos. Amén. Ir hasta cuando vamos a hablar, a orar por un hermano, Señor, dame palabra, Señor. Una palabra, Señor, que le dé vida, Señor, que lo levante, Señor. Amén. Porque si el hermano está en problemas, si a lo mejor toma, eres un borracho, hermano, te vas a ir al infierno, ya lo sabe, hermano. Amén. Ya sabe lo que le va a pasar. Pero a veces lo que quiere es otra clase de palabras, hermano. Que solamente Dios a través de su Santo Espíritu te puede inspirar a hablar, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo. Primera de Corintios capítulo 13. Solamente vamos a leer el versículo 11, hermanos. Aleluya. Primera de Corintios 13, 11. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Fíjense cómo dice, hermanos. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Amén. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Cuando nosotros somos niños en la palabra de Dios, pues vamos a hablar como niños. Amén. Dice, pensaba como niño. Cuando nosotros maduramos, ya no pensamos como niños, porque la palabra de Dios ya está aquí, hermanos. Amén. Ya no es un pensamiento de niños, ya es un pensamiento maduro en la fe. Tomo decisiones conforme a la palabra de Dios. Amén. Eso es ser una persona madura. Juzgaba como niño. Amén. Cuando nosotros apenas llegamos a las cosas de Dios, juzgamos de diferente forma. Pero cuando ya somos maduros en la fe, ya no hablamos por hablar. Como lo dice el apóstol Pablo, ya no doy golpes al aire. ¿Por qué? Porque cuando uno llega siendo niño, da golpes al aire. Pero no, cuando ya maduramos, damos golpes certeros, hermanos. Amén. Dice,
Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Amén. Amén. Cuando nosotros nos volvemos maduros, cuando el hombre celestial ya empieza a aparecer en nosotros, hermanos, es diferente nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ver, hermanos. Cambia totalmente. Cambias. Ya no es lo mismo, hermano. Ya no ves las cosas como antes las veías. Ya no le tomas a las cosas que no importan la importancia que antes le dabas, hermano. No, ya esas cosas las tienes en segundo lugar. Cuando yo era niño y perdía algo en el sentido espiritual, niño, y perdía yo algo, me dolía, hermanos. Sentía feo, hermanos. Dios, ¿cómo pude perderlo? Dios, ¿por qué no cuidaste? ¿Verdad? Pero cuando uno es maduro, entonces uno ya entiende que todas las cosas a los que aman a Dios nos ayudan para bien. Amén. Yo, hoy en día, yo cuando salí de congregaciones donde solamente sacaban mucho dinero, hermanos, yo decía, ay Dios, ¿por qué pasé por todo eso? Cuando empecé a madurar, digo, gracias Señor, porque todo tiene un propósito. Amén. Cuando llegué con siervos que no obedecían a Dios, hermano, pues uno dice, ay, ¿para qué perdí el tiempo ahí? No, hermanos, todo tiene un propósito, hermano. Y todo en Dios te va a ayudar para bien. Amén. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén. Eso es madurar en la fe. Eso es empezar a traer el hombre celestial en sus vidas, hermanos. Amén. Cuando nos ofenden, instantáneamente nosotros perdonamos, hermano. Eso es una persona que trae un hombre, la apariencia celestial, hermano. Ya no eres igual. Ya no eres una persona que guarda rencor. Ya no eres una persona que guarda odio. Ya no eres una persona que anda maldiciendo a la gente. Es más, hay veces que cuando nosotros, como hijos de Dios, se meten con nosotros, decimos, ni sabe con quién se metió. No, hermanos, ya es diferente, hermanos. No, Señor, ten misericordia. No, Señor, ¿qué es eso? Eso no es nada. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, ¿sabes qué dijo? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Amén. ¿Sí? Y si hubiera orado mal, le hubiera dicho, Señor, ¿qué es esto, Señor? Eso es nada. Eso es nada, de verdad. Hay cosas que luego nos hacen que son tan fáciles de perdonar. Y cuando nosotros nos damos cuenta que eso no vale nada, hermanos, eso es nada. Lo perdonas, hermano, porque sabes que eso es cualquier cosa, hermanos. Amén. Si nosotros nos damos cuenta de la diferencia de las cosas que Dios nos perdonó comparado con lo que a veces nosotros no queremos perdonar, es algo pequeñito. Cuando nosotros no le tomamos importancia a esas pequeñeces, hermano, ¿qué crees? Ya eres otra persona, hermanos. Ya traes un hombre celestial en tu vida, hermanos. Amén. Gloria a Dios, qué maravilloso. Qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Aleluya, bendito es tu nombre, maravilloso, mi Rey. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahí ya traía un hombre celestial, el apóstol Pablo. Y nos damos cuenta a través de sus epístolas, sus cartas, cómo fue su forma de vivir. Amén. Y cómo es vivir, cómo es cuando Cristo ya vive dentro de ti, hermano.
pues vas a pasar lo mismo, hermano. Te van a pasar situaciones semejantes, no lo mismo. Yo creo que muchos no soportarían lo que Cristo padeció, hermanos. ¿Verdad? No lo puede soportar un hombre, pero nuestro Cristo sí lo soportó. Y cuando nosotros nos volvemos como Él, hermanos, ya podemos decir de esta forma: con Cristo soy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando ya no dejas que ese hombre terrenal, ese hombre carnal, domine tu ser, ya eres un hombre celestial. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿De dónde viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Dice, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora vivimos en la fe. Vivir en la fe es vivir conforme a la palabra de Dios. Amén. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice: sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Amén. Hay mucha gente que luego llega a decir: tengo mucha fe. Y luego les preguntan cosas de la Biblia, no saben nada. ¿Cuál fe? Si la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Verdad? De ahí viene la fe, hermanos. Es lo que dice la Escritura. Nosotros, mucha gente dice: no, es que yo tengo mucha fe. Jamás ha leído la Biblia. ¿Cómo puede tener mucha fe? Si la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y ahí es donde se tuercen muchas veces las palabras, cuando la gente no busca la respuesta de lo que Dios habla en la misma Biblia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a proseguir, hermanos. Vamos a leer Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, del 1 al 28, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Dice aquí: gloria a Dios. Aleluya. Amén. Dice: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Para los que estamos en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios que no hay ninguna condenación. Pero, fíjense, no nada más es estar en Cristo Jesús, sino que dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Cuando nosotros ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿qué crees? No hay ninguna condenación para tu vida. Amén. Amén. Y dice, y la palabra de Dios dice que su Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Él, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Da ese testimonio. ¿Y cómo es ese testimonio? Pues porque sabemos que obedecemos la palabra de Dios. Amén. ¿Y cuando obedecemos ya totalmente la palabra de Dios? Cuando Cristo ya es formado en nosotros. Cuando ya traemos esa imagen de ese ser celestial. Amén. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y esa ley entra por medio de la palabra de Dios. Amén. La cual nos va dando vida. Amén. Por lo que era imposible para la ley, pero por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Era imposible por las fuerzas humanas poder obedecer la palabra de Dios.
Pero ahora que tenemos su Santo Espíritu, hermanos, Él nos da esa libertad. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son hombres terrenales se preocupan por lo de abajo. Pero los que son hombres celestiales se preocupan por lo de arriba, por agradarle a Dios. Amén. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Y de verdad, hermanos, cuando nosotros estamos más preocupados en las cosas de la carne, hermanos, muchas de las veces no hay paz, hay preocupaciones. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, no se pueden sujetar. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amén. Amén. Entonces, por eso es muy importante que nos llenemos de su Santo Espíritu para que seamos de Él, hermanos. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque aquí lo más importante es permanecer en la eternidad con nuestro Dios. Como lo decíamos hace un rato, ¿de qué le sirve al hombre ganarlo todo si al final va a perder su alma? ¿De qué le sirve decir, cumplí todas mis metas? Perdió su alma. No le sirvió de nada, hermanos, porque esta vida es pasajera. Nada hemos traído y sin duda nada podremos sacar. Amén. Todo lo que hay aquí se va a quedar. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Amén. Pero eso pasa cuando nosotros le abrimos la puerta, le dejamos que entre y que haga su obra. Señor, ven a mi vida, haz tu obra. Amén. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Amén. Cuando nosotros empezamos la obediencia en las cosas de Dios, Dios lo va viendo. Empezamos a obedecer la palabra de Dios y Dios nos empieza a vivificar, hermanos. Nos empieza a dar vida, hermanos. Las cosas que antes nos gustaban hacer, lo dejamos de hacer. Muchas de las veces las cosas del mundo que hacemos o que hacíamos, hermano, lo hacíamos para llenar un vacío que había dentro de nuestro ser. Cuando Cristo, tú le permites que entre totalmente a tu vida, hermano, ya no hay necesidad de andarlo llenando con cosas del mundo. Tu ser está lleno de la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Cómo puedo hacer morir la carne? Hermanos, con la palabra de Dios, hermanos. Así se hace morir la carne. Leyendo la Escritura, leyendo la palabra de Dios. Más y más. Amén. Amén. Pidiéndole a Dios que nos dé la fuerza para poder obedecer a nuestro Dios. Amén.
Gloria a Dios. Aleluya. Pásenle, hermanos. Aquí atrás de los hermanos hay 3 asientos. Aquí también hasta enfrente hay otros 2 asientos. Amén. Pásenle, gloria a Dios. Dice aquí 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Amén. ¿Y cuáles serán los que se guían por el Espíritu de Dios? ¿Dirá acaso sueños? ¿Visiones? ¿Sí? ¿Cuáles son los que se guían por el Espíritu de Dios? Amén. Los que se guían por la palabra, porque la palabra, dice la Biblia, mis palabras son espíritu y son vida. La misma palabra es el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Hay muchas personas que dicen, no, yo me guío por el Espíritu me habla y yo actúo como me hable. No, hermanos, eso así no se trata. Eso es lo que hacen muchas doctrinas falsas, hermanos. Y muchos líderes falsos, hermanos, se guían por medio de eso y por eso están mal sus congregaciones. Por eso no hay fruto. ¿Por qué? Porque no se guían por medio de la palabra de Dios. Jesucristo lo dijo claro: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Llegar a través de Jesucristo es llegar a través de su palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo es el mismo Dios. El Verbo es la palabra de Dios. Amén. No podemos saltarnos esas reglas, hermanos. ¿Por qué? Porque por eso se empiezan a desviar las doctrinas. No, aquí está. Paraos en los caminos. Preguntad cuál es la senda antigua y andad por él. Esta es la senda antigua. La palabra de Dios. Amén. No hay otra regla. La Biblia, hermanos. Amén. Porque si no, imagínense, es que yo soñé que esto ya no vale, que yo voy a hacer otra Biblia. Ahí están los mormones, perdidos, destinados al infierno, hermanos. Amén. Es que el Espíritu Santo me reveló que esto no lo dice, vamos a borrárselo, como los testigos de Jehová. Destinados al infierno están. La Biblia dice que el que le quite o el que le añade tiene consecuencias graves, hermanos. Amén. Amén. Por eso todo esto fue escrito y dice la palabra de Dios: secase la flor, marchitarse las hierbas, dice, pero la palabra de Dios, dice, permanece para siempre, hermanos. Y esto aquí lo tenemos, sigue permaneciendo. Han pasado muchas generaciones y sigue permaneciendo. Amén. Esto fue escrito para que no hagamos lo que queramos. No, aquí está. Aunque nazcan nuevas religiones, aquí está el fundamento. Y si alguien pone otro fundamento que no es Cristo, está perdido. Amén. Amén. Cuando venga cualquier cosa, se va a destruir esa casa. Amén. Gloria a Dios. Por eso aquí nos muestra claramente que nos guía el Espíritu Santo de Dios, pero a través de la palabra, hermanos. ¿Cómo es que nos guía? Dice, yo le recordaré las palabras que les he hablado. Así es como nos guía el Espíritu. Amén. No, me está hablando el Señor, me está diciendo, me dijo esto de ti. No, hermanos, Dios te habla a través de la palabra de Dios, hermano. Amén, gloria a Dios. Yo te vi, hermano. No, hermano, aquí está, hermano. Si algún sueño hay, tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Amén. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ya no estamos desprotegidos, hermanos. Antes, cuando estábamos en problemas, hermanos, aunque creíamos en Dios, no sabíamos ni hablarle. Ahora sabemos que Él nos oye y nos contesta, que tenemos un Padre que nos ayuda en cualquier circunstancia. Amén.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos Hijos de Dios. hijos de Dios. Y eso se muestra a través de que sabemos que somos obedientes a la palabra de Dios. Nuestra propia conciencia, hermanos, nos hace saber quiénes somos, hermanos. No hay necesidad de que se juzguen unos a otros. El Señor nos juzga por medio de su palabra. Amén. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Amén. ¿Por qué? Porque como les decía, hay mucha gente que no quiere padecer, quiere estar en un lugar donde no le digan nada, ¿verdad? Donde todo esté tranquilo. Dice, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que padezcamos aquí en la tierra, hermanos, no es nada comparado con la recompensa que vas a recibir. Por eso dice, bienaventurados somos cuando digan males contra vosotros, mintiendo. Porque así hicieron con los profetas. Grande es nuestro galardón. Amén. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Nosotros también debemos de vivir en esa esperanza, hermanos, que no vamos a vivir en este cuerpo mortal que se deteriora, que se cansa, hermanos, que hay veces que tiene varios padecimientos, hermanos. No, hermanos, estamos buscando algo eterno, algo que permanezca para siempre, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Estamos esperando que este cuerpo sea transformado, sea cambiado. Estamos esperando algo mejor, hermanos. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues cómo hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Nosotros, ¿qué vamos a pedir como conviene? No lo sabemos. Pero a través del Espíritu, hermanos, vamos a saber pedir, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a pedir conforme a la voluntad de Dios, y Dios nos va a contestar, hermanos. Amén. Dios nos va a contestar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que nada más llega y, Señor, dame. Y no le da nada. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no sabe pedir. La Biblia dice, pedís y no recibís. Porque no nada más es decir al Señor, dame. No, hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad del conocimiento de la palabra de Dios, sabiendo que Dios le da a quienes, a los que obedecen su palabra, hermanos. Si somos desobedientes y dame, no te va a dar nada, hermano. Amén. Pero si somos obedientes a la palabra de Dios, hermanos, ¿qué va a pasar? Porque la palabra de Dios dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Él y hace su voluntad, a ese oye. Y luego, ¿cómo debemos de pedir?
Yo leo la Biblia y aquí en la Biblia vas a encontrar todo lo que tú puedes pedir. Todo lo que no puedes pedir no está escrito. No está escrito en la Biblia. Hay mucha gente por eso que pide y no pasa nada, porque no saben pedir. Y no saben pedir porque no leen la palabra de Dios. Hasta que lean la palabra de Dios van a poder entender. Amén. En el versículo 28, vamos a leer este último versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y les decía hace un rato, el hombre que es celestial, hermanos, ¿qué pasa, hermanos? El hombre que ya nació a través del Espíritu Santo de Dios, hermanos, el hombre que es maduro en la fe, hermanos, ya no se queja de las cosas, hermano. Ya sabe que todas las cosas que pasan, ya estando dentro de la presencia de Dios, tienen un propósito de parte de Dios, hermano. Ya no andamos ahí quejándonos, no, Señor, gracias. Señor, dame sabiduría, Señor, dame entendimiento, Padre. No, al contrario, hay veces que, como les digo, se nos pierde algo y nos duele mucho. Me robaron esto, se me perdió esto. No, hermanos. Entonces ahí hay carnita todavía. Amén. Y ya agarramos y lo hacemos morir a través del Espíritu. Señor, que no me duela nada de lo que hay aquí en la tierra, Señor. Que me duela cuando yo te falle, Señor. Eso sí es doloroso. Eso sí debe de dolernos. Amén. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 16 al versículo 18. Gloria a Dios. Ya vamos a terminar, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Gálatas capítulo 5 del 16 al 18. Fíjense cómo dice. Gloria a Dios. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo es andar en el Espíritu? Es andar conforme a la palabra de Dios. Eso es andar conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu es obedeciendo lo que Dios dice en su palabra. Amén. Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Los deseos de la carne aquí mismo están. Amén. Ahorita igual le podemos dar lectura. Amén. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Y eso es lo que pasa con mucha gente, y no lo digo solamente por gente que se congrega, hasta por líderes religiosos, hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren, no andan conforme al Espíritu, porque el andar conforme al Espíritu es andar conforme a la palabra de Dios. Dice, estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. La palabra de Dios nos fue dejada para que nosotros no hagamos lo que queramos, sino que hagamos lo que va conforme a la palabra de Dios. Amén. Y aquí dice claramente, dice, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. Por eso la Biblia dice que la ley que Dios nos dio es espiritual, hermanos. Amén. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Allá ya salimos de otras cosas. Enemistades, o sea, que se anda enemistando con toda la gente. Pleitos, que anda pleiteando con todo el mundo. Eso es una persona que terrenal. Celos, una persona que anda de celosa, hermanos. ¿Qué pasa? Es una persona terrenal. Iras, ¿sí? Que constantemente se está enojando, hermanos. Iras, o sea que se deja llevar por la ira. Eso es una persona terrenal. Contiendas, que le gusta estar contendiendo. Está hablando de contiendas terrenales, hermanos. Terrenales, o sea, de contender de cosas que no tienen sentido. Porque si no, anularía lo que dice Judas. Judas dice: les mando encarecidamente delante de Dios a que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. ¿Qué podemos contender acerca de la palabra de Dios para llevar a otra persona al conocimiento de Dios? No para hacerles saber que yo sé más, porque hay muchas personas que contienden para mostrar su conocimiento. Eso no sirve. Amén. Nosotros debemos de contender para llevar a esa persona a los pies de Cristo. Amén, gloria a Dios. Amén. Para eso es. Dice aquí la palabra de Dios: contiendas, disensiones, ¿sí? Que le gusta separar a la gente. Eso entra en los chismes. Le dice un chisme a esa persona para que se entren en pleito y se separen. Eso es algo terrible, hermanos, ¿no? Porque yo he oído hasta de personas, va y le cuenta y se separa. Y mucho menos en nosotros que servimos a Dios, eso no entra, hermanos. Amén. Dice aquí: contiendas, disensiones, herejías, ¿verdad? Que hagan herejías, cosas que van en contra de la palabra de Dios. Envidias, que la gente tenga envidia de lo que tiene otra persona. Homicidios. Homicidios también entra en el enojo, cuando se enojan contra sus hermanos. La palabra de Dios dice que el que se enoja contra su hermano es culpable de asesinato, dice la palabra de Dios. Amén. Nos podemos enojar, pero tenemos que perdonar al instante. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol con vuestro enojo. Pero no lo ocupemos como ocasión para la carne, porque la Biblia dice que me aire, y entonces cada rato se enoja. No, hermanos, eso no, ya lo está usando como justificación para estarse enojando continuamente, ¿no? La Biblia dice: en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, hermanos. O sea, no, Señor, quítame esta ira, Señor, porque uno debe de saber. Si uno se enoja, se deja llevar por la ira, uno se da cuenta, hermanos. Uno se da cuenta que te dejas llevar por la ira y que eres iracundo. Eso es algo que es en contra de Dios, es una cosa carnal. Amén. Borracheras, dice la palabra de Dios. Amén. Borracheras. Hemos leído en algunas partes de la Biblia que pueden tomar vino por causa de su estomaguito, ¿verdad? Pero muchas personas la agarran para ponerse borrachos, ¿verdad? No, hermanos, la palabra de Dios dice que poca levadura leuda toda la masa. Eso te va a llevar a la perdición, hermanos. Y cada uno sabe en su conciencia por qué lo hace y para qué lo hace. Amén. Dice: orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque trae una persona carnal, hermanos, no una persona celestial. La persona que se vuelve celestial, dice aquí: mas el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu, el fruto de la palabra de Dios, el fruto que da el leer la palabra de Dios va a ser amor, va a ser gozo, va a ser paz, va a ser paciencia, va a ser benignidad, ser bueno, bondad, bondadoso, fe, o sea, creyendo en lo que Dios habla,
Macedumbre, un servicio, servir a la gente, templanza, o sea, está templado, no se mueve de aquí para allá, sino que rectamente. Contra las tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Los que somos de Cristo, todo eso tiene que estar crucificado. Y si no, hermano, dice la palabra de Dios, no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. Agarra este martillo, hermano, y clávalo. Clava todo el deseo, toda la pasión, todo lo malo. Amén. Amén. Estamos conscientes de que llegamos y no somos perfectos. Pero también debemos de estar conscientes en que para entrar al reino de los cielos hay que abandonar todo esto, hermano. Amén. Amén. Y que tenemos todo este tiempo para abandonarlo y clavar todo el deseo, toda la pasión, hermanos, todo lo que es malo dentro de nuestras vidas. Amén. Y que Dios está de nuestra parte. Amén. Amén. Entonces, eso es algo muy, muy hermoso, hermanos, que Dios nos habla a través de su palabra. Gloria a Dios. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Y ya sabemos que el andar por el Espíritu es andar conforme a la palabra de Dios. No os hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No, hermanos, eso. No, hermanos, no hay que estarse irritando, estar molestando a la gente. Eso, no, hermano, eso no conviene. Amén. Amén. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, vosotros, se los digo en términos para que lo podamos entender, vosotros que andamos conforme a la palabra de Dios, amén. Amén. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, o sea que andan conforme a la palabra de Dios, restauradle con espíritu de mansedumbre, de servicio. Le vas a restaurar porque le sirves a Dios. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. O sea, porque el que se cree ser espiritual es aquella persona que es obediente a la palabra de Dios. Amén. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Cada hombre dará cuentas a Dios de sí mismo, hermanos. Por eso la Biblia nos dice, no, ya no se juzguen ustedes mismos. Porque cada uno va a ser responsable, hermanos, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos oyendo, hermanos. Amén. Gloria a Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembramos para la carne, de la carne segaremos corrupción. Pero si para la carne, si nosotros sembramos lo espiritual, hermanos, ¿qué vamos a recibir? Vida eterna, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Dice, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Los que estamos aquí, hermanos, hagámonos bien unos a otros. Amén. Vamos a leer los últimos, Efesios capítulo 4, versículo 17 al 32. Efesios capítulo 4, del 17 al
32. Amén. Gloria a Dios. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Amén. Nosotros tenemos la mente de ¿quién? ¿Y cuál es la mente de Cristo? Es la palabra de Dios. Andar en la vanidad de nuestra mente es andar conforme a lo que no es de Dios. Amén. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, no por la ignorancia que hay en ellos, porque ustedes lo saben. Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Por eso dice la ignorancia que hay en ellos. La ignorancia es desconocer la palabra de Dios. Por la dureza de su corazón, porque no le dejaron entrar a la palabra, que es el mismo Dios. Amén. Gloria a Dios. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Amén. Así hay mucha gente, no le permite, se cierra y se pierde más en el pecado. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, la cual es la palabra de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Por qué? Porque es un engaño, porque su final es muerte. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo voy a renovar mi mente? A través de la palabra de Dios. Decíamos algo muy importante. Aquí vamos a desaprender lo aprendido. Nosotros aprendimos a vivir una vida totalmente alejada de Dios. ¿Sí? Ahora vamos a aprender conforme a la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol con vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Sí? Si en algún momento tú te enojas contra un hermano, eso tiene que acabar. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque a través de la ira y de la falta de perdón es que se mete esa raíz de amargura y la gente pierde la salvación. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén. Y no solo aunque tú no hayas hurtado antes, hermano. Amén. Debemos de ayudar. Y aún mayor, dice la palabra de Dios, mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Amén. ¿Cómo puede ser una palabra corrompida que le dé yo a alguien? Una palabra corrompida es algo que le va a corromper, hermano. Algo que le va a dañar. Amén. Amén. Algo que le va a alejar de Dios. Las palabras corrompidas son de hombres, hermano. Porque la palabra de Dios causa vida, hermanos. Amén. Pero la palabra del hombre causa muerte. La Biblia dice que tenemos en nuestra boca el poder de la vida y de la muerte. La Biblia dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Bendecid
Y no maldigáis, dice la palabra de Dios, a nadie. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que todos los hombres fueron creados a la imagen de Dios. Amén. Y maldecir a otra persona es como maldecir la obra de Dios, lo que Dios creó. Amén. Amén. A fin de dar gracia a los oyentes. Porque imagínense, si la gente nos ve, ¿qué va a pasar? No, ¿para qué voy allá? No, agarran a maldiciones allá adentro y va a salir peor que como entró. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Sí, cuando nosotros no andamos conforme a la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios se contrista, hermanos, se aparta. Amén. Con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura. Amén. Enojo, ira, gritería y maledicencia. O sea, que andes maldiciendo a la gente. Quítate eso, hermano. No. Nosotros somos hijos de Dios y estamos para bendecir. Así te hayan robado, así lo que te bendícelo, Señor. Acuérdate de Esteban, cuando estaba siendo muerto por el Señor, que dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Amén. Amén. Bendice, hermano, todo el tiempo. Y toda malicia. Amén. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aleluya. Eso es algo muy importante dentro de nuestras vidas, hermanos, que debemos de buscar nacer de nuevo, hermanos. Amén. Como yo ya se los dije, muchos ya nacimos del agua. Ahora hay que nacer del Espíritu para traer el hombre celestial aquí en la tierra, para andar conforme a la voluntad de nuestro Dios. Amén. ¿Para qué? Para que la gente, cuando le prediquemos la palabra de Dios, se conviertan rápidamente. ¿Por qué? Porque van a ver nuestro testimonio. No van a ver el testimonio, ¿verdad, hermanitos? Gloria a Dios. No, hay que presentar un testimonio verdadero, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén.